Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra, y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Como sabéis, me gusta traer al canal no solo temas de historia, sino también iniciativas actuales que sirven de alguna manera para divulgar la historia de España y dar a conocer la cultura hispana. Es por esto por lo que suelo traer al canal a escritores como Marcelo Gullo, divulgadores, historiadores de distintas partes del mundo, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, por supuesto España, y también una vez recuerdo que hasta traje a los creadores de un videojuego sobre la conquista de México, ¿no? En aras de seguir proponiendo iniciativas que sirvan precisamente para divulgar la historia y divulgar la cultura. Entonces, siguiendo un poco esta línea, hoy quería traer al creador de una iniciativa muy relacionada con estos temas que digo, que me contaron a través de un mail y me pareció una idea muy interesante. Entonces, quise invitarles a venir al canal. Pues nada, con todos vosotros, Fernando Álvarez. Saludos, Fernando. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa. Bueno, Fernando es directamente el principal precursor de esta iniciativa de la que quiero hablaros, que se llama Chromo Imperium. Y entonces, Fernando, cuéntanos un poco, ¿cómo surge este proyecto de Chromo Imperium? ¿Qué es Chromo Imperium? ¿Qué nos puedes contar? Vale, pues mira, Chromo Imperium surge por una pasión por la historia, por un lado, pero concretamente por el coleccionismo, ¿no? Eh, yo soy coleccionista de muchas cosas, de sellos, de monedas, de postales y demás, y me pareció interesante lanzar algo que tuviera que ver con el coleccionismo, pero concretamente con la historia, ¿vale? Y en ese sentido, cuando juntas coleccionismo e historia, claro, lo primero que te viene es la necesidad de información, o sea, las piezas que sea que tú vayas a coleccionar, que tengan que ver o sean un referente histórico, da igual si es de personajes o de eventos o de batallas o de ciudades o lo que sea a lo largo de la historia, quieres informarte, quieres saber, ¿no? Qué es eso que estás viendo, esa pieza que tengas. Entonces, de ahí, claro, surge el tema de que la mayor parte de las cosas que se coleccionan o no tienen nada de información o tienen una información muy pequeña. Por ejemplo, si piensas en figuritas a escala, ¿no? Que muchos hemos hecho cuando éramos jóvenes y algunos las han continuado haciendo de mayores. Bueno, pues ves un soldado, una pieza de artillería, lo que sea, y no estás viendo la información. O sea, no sabes realmente a qué siglo pertenecía o a qué ejército. Entonces, siempre hay un poco esa carencia de decir, vale, estoy viendo algo, me gusta, es atractivo, es algo que puedo coleccionar, pero ¿dónde está la parte de la información? Y entonces ahí, dándole vueltas, pensamos en crear un soporte que fuera atractivo, un soporte coleccionable que sea actual, y llegamos al tema de lo que es un cromo, ¿vale? Que es de donde viene el término cromo imperio, ¿vale? O sea, el imperio de los cromos, pero en este caso el cromo con Q. Vale, Fernando, pero cuéntanos, ¿qué es eso de cromo con Q? Porque claro, yo lo vi en el email y me llamó la atención. Digo, ¿esto os han equivocado o nos están o qué ha pasado aquí? Cuéntanos. Pues mira, el cromo, a ver, es muy sencillo. Podríamos decirle cromo o podríamos decir un audio cromo, ¿vale? El cromo con Q es un cromo, en principio el frontal del cromo como cualquier otro cromo que estamos acostumbrados a ver por ahí, en principio, pero que se le incorpora en el reverso un QR. Y ese QR tiene la historia del personaje que estamos viendo en el anverso, o sea, en el frontal de Voy a ese cromo. compartir, ahora que estás contando esto, vamos a verlo para que la gente pueda hacerse una idea de qué es exactamente cómo funcionan estos cromos. Porque claro, me habéis mandado unas Perfecto, imágenes, digo, esto hay que compartirlo cuando Fernando nos lo cuente. A ver, perfecto. vuelve y nos vas diciendo. Bueno, pues la idea es, a ver, en principio, lo más sencillo es decir, vale, pues es un cromo como los que estamos habituados, tipo de fútbol o de superhéroes o de lo que sea,
pero incorporándole un QR que te dé la información sobre ese personaje, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, decidimos que las piezas fueran bastante actuales y que incorporasen toda la tecnología que nos permitían los tiempos que corren. Entonces, hemos usado la inteligencia artificial como herramienta para el diseño de los visuales, como se ve, por ejemplo, en esta imagen, en todas las que tenemos en la colección. Hemos hecho una recreación de los personajes. En la mayor parte de los casos no había ninguna imagen de ellos, sobre todo que fuera en vida. Después ha habido muchas recreaciones posteriores donde la gente, bueno, pues se los imagina de una manera o de otra. Bueno, nosotros hemos tenido que nutrirnos de todo lo que había del personaje, tanto visualmente, si había algo, y en la mayor parte de los casos que no había nada, información sobre los mismos para sacar nuestras propias recreaciones. Pero después esas recreaciones les hemos aplicado, como te decía, esa tecnología de inteligencia artificial para hacer una especie de fotos. O sea, a mí me gusta decir que es una especie de fotos de cómo pudieron ser estos personajes, Es ¿no? decir, estas imágenes que vemos aquí, que esto, claro, esto sería, pues bueno, un poco panorámica de un álbum, ¿no? Ya con los cromos Sí, puestos y demás. Entonces vemos que son imágenes, pues yo diría hiperrealistas, o sea, son totalmente exactamente. verosímiles. Por ejemplo, aquí tenemos a Diego Velázquez, aquí tenemos a Teresa de Jesús, además que viene con información de fecha de nacimiento, fecha de muerte. Tenemos también una serie de características que ahora nos contarás a ver qué significa esto, pero bueno, Exacto. centrándonos en la imagen, son imágenes generadas por inteligencia artificial, de manera hiperrealista. Son imágenes, a ver, nosotros hemos conseguido registrar, creo que es la primera obra en España que se puede registrar, que se ha podido registrar, usando inteligencia artificial como herramienta. O sea, estas imágenes están hechas por un equipo de diseñadores y un equipo multidisciplinar. O sea, hemos tenido que remontarnos, imagínate, al vestuario, estamos hablando de 4 siglos. Hemos tenido que remontarnos a los vestuarios de cada época, a toda la parafernalia que ves en cada cromo, desde las teclas de un órgano del siglo XVII de Tomás de Vitoria. O sea, hemos tenido que entrar en una cantidad de detalles de armamentos, de todo tipo. Entonces, eso hemos tenido que ir a los expertos, después los diseñadores, y hemos ido poco a poco haciendo pruebas y pruebas y pruebas, ir puliendo, ir definiendo con la inteligencia artificial, hasta que hemos llegado a un punto, digamos, casi al 85-90% de cómo queríamos la pieza, y ya la parte final las han hecho los ilustradores. Entonces, claro, es una obra colectiva y hemos podido demostrárselo al registro, el registro lo ha reconocido, lo ha valorado y nos ha permitido registrar la obra, aunque es una obra en la que hemos usado inteligencia artificial, que hasta ahora, pues, si usabas inteligencia artificial de cualquier manera, pues no podías registrar la obra. Y uno de los argumentos que le dijimos es, a ver, una fotografía no la hace una cámara de foto, la hace un fotógrafo, ¿no? Otra cosa es que utilizas una cámara de foto para hacerla. Pues esto es lo mismo. Nosotros hemos usado la inteligencia artificial que nos permite tener estas imágenes hiperrealistas, pero no lo ha hecho la inteligencia artificial. Hubiera sido imposible. Si tú le das a un botón y dices Cristóbal Colón, no te va a salir el Cristóbal Colón que nosotros hemos creado, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tienes esas imágenes que, como ves, son bastante especiales. Aparte, reproducimos a los personajes no como normalmente los vemos en los cuadros de los museos, gente muy mayor, ya como yo, de mi edad, sino los reproducimos más o menos con la edad que tenían cuando hicieron aquellas cosas por las que son famosos y por las que han destacado en la historia. Entonces, no te sacamos a un Cristóbal Colón con 70 años, o sea, no fue a cruzar el Atlántico cuando tenía 70 años, ¿no? Entonces, la idea es eso, que los personajes los veamos, los visualicemos, pues como fueron en ese momento que hacían lo que hacían. Y por otra parte, como ves también, gente muy normal, o sea, gente que te podrías encontrar en la calle, en cualquier sitio, ¿no? O sea, hemos prescindido un poco de ciertos atrezos que se llevaban muchas veces en la época y que los hacen parecer como gente muy distante, ¿no? Como si fueran muy distintos a nosotros y al final eran igualitos a lo que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, la verdad que Después, se les ve muy, muy verosímiles. Es el adjetivo que yo les ponía.
Porque Y es después la otra parte, que es la del QR, sí, que es la que da nombre hasta de cierta manera a ese cromo con Q que hablábamos. aquí lo Lo veis. que hemos hecho es trabajar con historiadores. Hay dos historiadores fundamentales que han sido Melquiades Prieto y José Luis Hernández Garbi, que han hecho las historias de cada uno de estos personajes. Ha habido que hacer una labor de síntesis tremenda porque hay personajes de los que había muy poca información y otros donde se podrían haber bibliotecas enteras, como por ejemplo el caso de Isabel I, ¿no? Entonces, claro, aquí lo difícil ha sido sintetizar la historia del personaje para que nos cupiera en entre 12 y 15 minutos de locución, que es lo que tratamos de ajustar, porque es difícil mantener la atención de alguien hoy día más de ese tiempo, ¿no? Entonces, las historias las crean los historiadores y después las locutan dos locutores profesionales fabulosos. La verdad que es un placer escuchar las historias con ellos, que uno es Laura Ramírez y el otro es Mendiguchía. Y entonces la gente lo que hace es oír esta historia. O sea, tenemos esa historia, la gente lo pone, coge el QR con su móvil y demás, y puede disfrutar de estar oyendo estas historias mientras que está conduciendo o haciendo cualquier otro tipo de actividad en su casa, ¿no? Claro, Y pero bueno, perdón, acaba, que te nada, iba. nada, no. No, simplemente ya para terminar, que hay otros elementos tecnológicos como el hecho de que estas piezas no están impresas en papel o en cartón, que es lo habitual, sino están impresas en láminas de acero inoxidable de 400 micras. O sea, esto tiene una durabilidad, bueno, prácticamente eterna, ¿no? Porque es como si fueran monedas, ¿no? Entonces, hemos conseguido imprimir con una calidad, creemos que fabulosa, le podemos meter inclusive la lupa para ampliar la imagen y ver el detalle, y la hemos podido imprimir sobre este tipo de superficie. Eso también en sí ha sido un avance tecnológico importante porque hace unos años hubiera sido imposible de conseguir esta calidad imprimiendo sobre un soporte de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, al final hemos aplicado a un tipo de coleccionismo que es muy antiguo, que es el de los cromos, que tiene ya pues más de un siglo de historia, casi siglo y medio de historia. Le hemos aplicado todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día para desarrollar, sacar esta pieza de las que estamos pues bastante orgullosos, ¿no? Con lo cual, es a lo que iba a preguntar. Es decir, la persona que adquiere uno de estos cromos recibe el cromo físico, claro, con el QR como sale aquí en la imagen. Sí, Entonces, sí. mediante ese QR descargaría un podcast y Descargas directamente sí, efectivamente, descargas un podcast te va a salir directamente la narración de la historia. eso es, con una narración de la historia de este personaje, en este caso Malinche, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Exactamente. Más o menos, ¿qué durabilidad tienen esos podcasts? Pues como te decía, los que menos tienen suelen tener 10 minutos y los que más tienen, nos hemos ido a alguno de 15 minutos, que era un poco el máximo que nos habíamos fijado, ¿eh? Ya te digo que lo difícil era sintetizar la historia de algunos de estos personajes a que pudiéramos en 15 minutos contarte lo suficiente para que te generemos interés en ir y buscar más información, ¿no? O sea, obviamente sobre todos estos personajes hay libros, hay información en ordenadores y tal, pero la idea es que el cromo tenga suficiente información para que cuando tú estás disfrutando del cromo te cuente esa historia y si conseguimos engancharte, pues que vayas y obviamente profundices más, que siempre se puede profundizar más en cualquiera de ellos, ¿no? Quería preguntarte, ¿por qué cogisteis un tema como el del Imperio Español? Es decir, porque podías haber cogido, no sé, el siglo XIX, la historia de Estados Sí. Unidos, que también genera mucha audiencia, ¿no? ¿Por qué el Imperio Español? ¿Por qué os interesa? Pues nos interesa porque al final es el primer proyecto y probablemente el más significativo de en la historia de España, ¿no? El propio proyecto de España como tal, como una España ya conformada y unida, se termina en principio en 1492, justo cuando se empieza la expansión hacia América, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre hablar de que hay 4 ejemplos solamente, en principio en el mundo, de este tipo de expansión. O sea, uno así fue Rusia, que descubrió que tenía el este y se expandió hacia el este en su territorio. Otro fue Estados Unidos, que hizo lo contrario, se expandió hacia el oeste. Después tienes a China, que se fue expandiendo
así en círculos, ¿no? Tipo circunvalaciones, fue extendiéndose a sus alrededores. Y después tienes el caso de España, que de repente descubrió, a través de cruzar un océano, que había todo un continente donde se expandió, donde se extendió, que para los españoles era una continuación de España. No es casualidad que los primeros territorios a los que llegamos les pusimos en Nueva España, ¿no? Bueno, la diferencia es que hay tres de esas expansiones que se siguen manteniendo hoy día, y hay unos países concretos, Estados Unidos, Rusia, China, que los representan, y nosotros, que éramos ese imperio español, o esa España para muchos que considerábamos, pues se acabó dividiendo y se acabó fragmentando, bueno, pues por los motivos que todos sabemos. Entonces nos parece que este periodo de la historia, no solo de España, sino la historia global, de la historia mundial, era un punto de partida muy interesante que va a tener atractivo no solamente de este lado del Atlántico, sino del otro lado del Atlántico. Estamos teniendo mucha gente que quiere comprar la colección, que le interesa, nos hablan de sus raíces españolas, se sienten muy vinculados a todo lo que tiene que ver con España, te hablan de la madre patria, inclusive de Estados Unidos, muchísima gente. Entonces, creemos que es algo que, independientemente de que, bueno, de que también tiene sus críticas, su leyenda negra y todo esto, pero también suscita mucho interés, ¿no? En este canal, por ejemplo, bueno, la primera cosa que quiero decir en función de lo que se ha dicho hasta ahora, que me alegro un montón que por fin la inteligencia artificial se haya usado para hablar bien de España, porque hace poco en este canal, a petición de algunos suscriptores, estuvimos haciendo una charla con ChatGPT para ver hasta qué punto creía ChatGPT en la leyenda negra y la verdad que no pasó el examen, ¿eh? O sea, es decir, acabó. Entonces, celebro enormemente que por fin la inteligencia artificial se Qué use bien. para hablar bien de España, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, ya te quería preguntar, ¿qué novedades aporta esta colección sobre la visión del Imperio Español? No sé si es una pregunta un poco más para los historiadores o nos la puedes responder tú, porque claro, Te cuento porque no es fácil innovar en estos temas. sí, ha habido, efectivamente, pero ha habido una guía o una pauta que sí nos hemos marcado, que ya te la iba diciendo antes cuando hablábamos de las imágenes, de hacer a estos personajes lo más asequibles como puede ser posible, ¿no? O sea, que no parezcan gente distante, que no tiene nada que ver con nosotros. Por ejemplo, uno de los temas que hemos hecho cuando ves en el cromo el nombre del personaje, hemos conseguido el nombre y el primer apellido de cuna, como nos dirigiríamos tú y yo ahora mismo. O sea, me llamarías por mi nombre y quizás por mi primer apellido. No hablarías de mis 8 apellidos, ni yo de los tuyos, ¿no? Pero es que tampoco te dirigirías a mí como conde o como duque o como marqués, bueno, si es que lo fuera, ¿no? Entonces, todos esos títulos nobiliarios también los hemos quitado de las referencias iniciales del personaje. Otra cosa es que, claro, están cuando entras en la historia, obviamente si era el conde de tal o el duque, pues obviamente aparece, pero no como en la primera imagen que ves del personaje. ¿Por qué? Porque, claro, los títulos nobiliarios era la forma de premiar a alguien por una gesta importante en aquellos tiempos. Hoy día le daríamos, pues no sé, una medalla olímpica o le daríamos un Grammy o le daríamos un Oscar o cualquier otro premio. Y eso estaría súper reconocido y súper valorado y la gente diría, oye, pues qué bien, ¿no? Pero claro, si le dices ahora a alguien, pues este era el conde de tal, eso suena como algo distante, como que no tiene que ver conmigo, como que es algo del pasado, algo de gente, pues no sé, de gente rica, poderosa. Entonces, hemos dicho, no, no, a ver, esta gente eran gente normal como nosotros y lo que se les diera o no, o lo que tuvieran después, fueron precisamente por las gestas que hicieron en algunos casos y que era lo que había en la época. Era, o sea, cuando alguien hacía algo importante, pues, vaya, pues mira, te damos un ducado y eres duque a partir de ahora, ¿no? Pero que no sea eso, la colección no vaya de eso, tampoco va de reyes. Es otro de los temas. Cuando vamos a hablar de la historia de España y la historia del imperio, claro, pues tenemos que hablar de Carlos, tenemos que hablar de Felipe II, tenemos que hablar de Carlos III, después, obviamente, de Fernando VII, que tantas desgracias nos trajo, ¿no? Entonces dices, no, a ver, es que lo que queremos hablar es de que fueron 400 años de gente de a pie. O sea, hubo unas migraciones continuas de gente que iba desde España, esa gente a su vez se mezclaba con las poblaciones indígenas autóctonas y se iba creando esos criollos, esas razas nuevas, las razas diversas tan maravillosas que hay hoy día en América,
y que es lo que tiene que reflejar la colección. O sea, fueron 400 años no de unos conquistadores que llegaron los primeros años y después en 1898 que perdimos Cuba y Filipinas y se acabó todo. Dices, no, a ver, entre esas dos fechas o entre esos dos momentos en nuestra historia hubo 400 años de trabajo, de esfuerzo, de construcciones maravillosas que se hicieron por toda América. O sea, hay más de 50 construcciones en todo lo que fue el imperio que son patrimonio de la humanidad. Podemos poner el ejemplo de los ingleses o los franceses, no dejaron nada en ningún sitio donde estuvieron. Entonces, bueno, pues creo que es algo de lo que se puede uno sentir orgulloso y plasmarlo en esta colección, pero que tampoco escondemos ni dulcificamos nada. O sea, los personajes que vayan a salir van a decir cosas de todo aquello que pudimos hacer mal. Obviamente todos, a nivel individual, a nivel país, a nivel grupo, todos hacemos cosas que después nos podemos arrepentir o decir, oye, esto lo podríamos haber hecho de otra manera y tal, pero tampoco escondiendo lo bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los personajes de la colección es Bartolomé de las Casas, ¿no? Hasta cierto punto podría haber gente que dijera, joder, pero si este fue uno de los que primero se opuso y tal. No, hay que entender que precisamente gracias a el Imperio Español hay un individuo como Bartolomé de las Casas que se atreve a criticar la acción que están realizando una serie de oficiales, de generales y demás. Eso llega al rey, en este caso a la reina, y eso se acepta como que no puede suceder y se crean las primeras leyes de protección de indígenas que son utilizadas después por ingleses, franceses y holandeses para no maltratar demasiado, que bastante lo hicieron, a las poblaciones donde ellos después fueron llegando en sus conquistas particulares, ¿no? Quiere decir, la primera leyes que hay sobre proteger a las poblaciones autóctonas e indígenas fueron creados dentro de ese imperio español. O sea, eso era impensable antes. O sea, imaginemos que alguien en la época, pues no sé, en la época de Enrique VIII, se hubiera ido a Enrique VIII a decirle que estaban criticando algo que los ingleses estaban haciendo, nosotros le hubieran cortado la cabeza directamente, ¿no? Entonces, creo que eso es precisamente muestra la grandeza de ese imperio, que fuimos capaces de exponer nuestros propios errores y tratar de poner leyes que los corrigieran. ¿Que a partir de ahí todo fue perfecto? No, tampoco, pero fue bastante mejor de lo que hubiera sido, bueno, y de hecho vimos siglos después cómo no se tuvo ese cuidado en otros sitios, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, ese avance de los europeos hacia el oeste de Estados Unidos fue bastante sangriento, ¿no? Y fue bastante duro y fue implacable, ¿no? Y eso sí que sucedió muchos siglos después, ¿no? Entonces, bueno, la idea es mostrar pues lo bueno, lo malo y sobre todo lo regular, que es lo que normalmente es lo que más hay, y eso, gente que estuvieron construyendo y sosteniendo ese imperio durante todo ese tiempo. A mí me gusta decir que es una visión tranquila del imperio y una visión de tratar de darle cierto tributo, cierto homenaje a mucha gente, porque siempre se habla de los personajes épicos, Hernán Cortés, Pizarro y tal. No, aquí verás científicos, aquí verás arquitectos, aquí verás gente de a pie, gente que estaba haciendo obras sociales, verás genios, los genios que tuvimos tanto en pintura, en escritura, en el teatro, durante todos estos tiempos. O sea, verás la riqueza durante esos 400 años de todo lo que quería decir ese imperio. Entonces es una, pues eso, una visión tranquila, no es de exaltación y de tratar de crear fantasías y epopeyas, ni tampoco, obviamente, una crítica feroz, que es lo que muchas veces estamos recibiendo de ciertos sectores, ¿no? Quería aprovechar porque, bueno, me hicisteis llegar un vídeo cortito de 30 segundos. Bueno, me hicisteis llegar varios, ¿no? Pero he encontrado justo uno de Teresa Herrera y me ha parecido interesante. A ver si lo podemos compartir, ¿vale? Y nos vas contando un poco dónde podemos ver esto, qué cosas tenemos un poco... Sí. Teresa Herrera, Hospital de Mujeres Pobres y Niños Expósitos. El nombre de Teresa Herrera y Pedrosa, para todos, debiera ser el nombre de una limosnera que desde su escaso poderío económico consiguió que La Coruña tuviera un verdadero hospital,
dedicado a cuidar mujeres pobres y enfermas, embarazadas sin posibilidad de parir en condiciones de cierta salubridad, y a ser el mayor orfanato de toda la India. Mira, este es uno de los personajes. Es muy curioso porque, por un lado, podríamos decir que no es un olvidado. No te he comentado, la colección se divide en 4 categorías. Una es la de los personajes épicos, que son un poco los que solemos tener en mente, de los que se suele hablar cuando se habla sobre todo del periodo inicial en la descubrimiento de América. Y después tenemos otro apartado de genios, que son, como te decía, los personajes a nivel creativo más importantes que tuvimos dentro de la pintura, dentro de la escritura, las artes en general, ¿no? Después los baluartes, que es la que te comentaba, la gente que realmente al final acabó desarrollando ese imperio, que estaban trabajando para mantener ese imperio. Y después el cuarto grupo que nos ha gustado mucho es el de los olvidados, o sea, gente que no siempre era el típico personaje que entregaba la vida en una batalla, en un combate, no, a veces era mucho más sencillo que todo eso y era gente que simplemente dedicó su vida a trabajar o al servicio de ese imperio, ¿no? Al servicio de España. Y ahí, pues, obviamente encontramos, lamentablemente, muchos que hicieron grandes cosas por el imperio y que después han caído en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, el caso este de Teresa Herrera, claro, cuando uno dice Teresa Herrera, dice, hombre, no, sí, esa no ha caído en el olvido. A Teresa Herrera se la conoce, claro. Y dices, ¿se la conoce? Bueno, lo que se conoce es un torneo, que es el torneo Teresa Herrera, y que tiene que ver con el fútbol. A partir de ahí, son muy pocos los que saben realmente quién era Teresa Herrera, porque futbolista no era, eso sí te lo garantizo. Entonces, claro, Teresa Herrera era una limosnera. O sea, era una mujer que vivía de las limosnas, pidiendo, iba a las casas de gente con dinero y tal, y así poco a poco fue, porque no pedía para ella, pedía para ayudar a gente necesitada, sobre todo mujeres embarazadas que eran solteras, que no tenían pareja, y a niños abandonados. Entonces, ella pidiendo y pidiendo y pidiendo por un lado, por otro y tal, pues fue recolectando dinero y fue la que propició pues, que se creara un hospital para gente necesitada, niños abandonados y mujeres que necesitaban dar a luz con ciertas condiciones mínimas. Bueno, pues ella, sin medios y sin recursos ninguno, simplemente, pues un poco dando la lata, insistiéndole a los que tenían y promoviendo la idea y tal, fue capaz de generar ese proyecto. Entonces es un personaje realmente muy importante dentro de lo que tiene que ver todo el tema de la salud pública, ¿no? Como la entendemos. Y sin embargo, bueno, pues la gente no lo conoce, no lo sabe, ¿no? Oyen hablar de Teresa Herrera, pero no saben de qué va. Quería preguntarte, a ver, una de las cosas que me llaman la atención, ojo, que igual es muy obvio, porque hasta ahora estás hablando de que es un coleccionable. Entonces yo te quería preguntar, a mí me da la sensación cuando veo estos cromos que tienen de alguna manera alguna jugabilidad, ¿no? Porque te pone aquí inteligencia, empatía, intuición, ¿no? O sea, da esa sensación, ¿no? O es que se tiene pensado hacer un Nos juego. has descubierto, eres demasiado listo para nosotros. No, a ver, sí, efectivamente, sí, vamos a ver. De momento lo que estamos haciendo es lanzando los cromos. Estas características, bueno, pues hemos tratado de nuevamente sintetizar 6 características para cada personaje que sean las más significativas. En algunos nos ha costado mucho resumirlas solo en 6. Pero lo hemos hecho así y después también, por otra parte, es una edición limitada, que no te lo he comentado, solamente son 2.492 ejemplares. Claro, el 2.492 pues también tiene un truco y es que unido a esto y demás estamos trabajando en un juego que puedas jugar con los cromos, con lo cual le añada ese elemento además de jugabilidad
estas piezas, ¿no? Entonces, tenga que ver con el 2492, que es el milenario del descubrimiento, estas características que tenga cada personaje y que, bueno, pues en base a una dinámica que estamos construyendo, pues se pueda además jugar con estos cromos, ¿no? ¿Cuántos siglos, ya por curiosidad, abarca esta colección? Porque claro, yo entiendo, es historia de España, pues te puedes ir desde antes de la Edad Media, ¿no? Hasta, Claro. hasta prácticamente antes de ayer. Claro, Entonces, no, por supongo eso que lo lo habéis tuvimos, limitado a unos siglos concretos. claro, lo hemos acotado y por eso hemos dicho, bueno, Imperio Español y como tal entendemos desde el descubrimiento en 1492 y lo hemos cerrado en 1898 porque a partir de ahí ya es más discutible si lo que quedó después de Cuba, la pérdida de Cuba, Filipinas y demás, y las posesiones que quedaron en África y tal, hasta qué punto eso, pues sí, ya podría entrar dentro del calificativo de colonias y tal, que es más parecido a lo que tuvieron ingleses, franceses y demás, ¿no? Sí, sí. Y lo hemos querido separar totalmente de lo que consideramos que es el Imperio Español, que eso para nosotros no era en colonias, ¿no? O sea, un ciudadano que nacía en Perú, o nacía en México, o nacía en California, era español. Entonces, no tiene nada que ver con lo que los franceses o ingleses o holandeses tuvieron por su lado, ¿no? Claro, ya que, oye, ya nos hemos metido en temas de la colección, me interesa preguntarte también, o sea, entiendo al ser un coleccionable, pues evidentemente hay un álbum que ya nos irás contando, ¿no? Pero hay un álbum con un número de personajes. ¿Cuántos personajes tiene esta colección? Vas a decir, cuando, Son, ¿cómo sabría yo que ha acabado la colección? ¿Cuántos tendría Mira, que tener? bueno, la colección como tal, siempre hablamos de la colección primera temporada, ¿vale? Entonces, esta primera temporada tiene 60 personajes, ya en sí seleccionar a 60 personajes de una historia tan amplia de 4 siglos es muy complicado, pero lo hemos tratado de hacer lo más diverso posible. Entonces, la gente va a encontrar que hay muchos personajes que sí están, de los que a lo mejor a uno le podría venir a la cabeza, pues por ejemplo, Isabel la Católica, Juan Sebastián Elcano, Hernán Cortés, o sea, que hay algunos que obviamente sí están, pero después habrán otros que la gente diga, oye, ¿y por qué no está este? Por ejemplo, Felipe II. Dices, bueno, pues hablar del Imperio Español y no tener un cromo de Felipe II, bueno, pues no es que no lo tengamos, no está en la primera temporada. ¿Por qué? Porque como te decía, no queremos que sea una colección simplemente de reyes. Entonces, en cada temporada habrá un rey, o sea, incorporaremos un rey. El siguiente va a ser Fernando el Católico, porque consideramos que al final tenían que ser los dos, Isabel y Fernando, pero no los pusimos juntos. Primero Isabel, después Fernando, después probablemente Carlos I de España, y después llegará Felipe II en la cuarta temporada. Entonces, la idea es que tenemos personajes de sobra, estamos hablando de cientos, por no decir miles de personajes, bueno, pues en la medida que las temporadas vayan avanzando, iremos enriqueciendo esa colección, ¿no? Vale, pero antes has comentado, o me ha parecido escucharte, que hay unos personajes que son como muy conocidos, que digamos que están en una clasificación de los más, no sé cómo llamarlos, legendarios, ¿no? O como Épico, sí, épicos, sí. sí. Y después hay otros menos conocidos. Entonces, ¿cómo se hace esta clasificación? ¿O hay varios estamentos? ¿O cómo funciona? Sí, bueno, al categorizarlos, esas 4 categorías que te hablaba de épicos, baluartes, genios y tal, ya nos ha ayudado un poco, ¿no? A decir, bueno, pues tenemos que ir rellenando cada una de esas categorías, ya eso nos ayuda a no excedernos de una cosa o de otra. El tema militar, pues claro que tenemos militares, tenemos navegantes, pero no solo son militares o navegantes, o sea, hemos metido gente de todo tipo. El tema mujeres. Claro, la historia, es verdad, la historia no ha tratado justamente la labor femenina que hubo durante todos esos 400 años. O sea, las mujeres fueron una parte muy importante dentro de lo que fue el imperio. Entonces hemos tratado que la colección tenga más peso de mujeres de lo que habitualmente o históricamente ha tenido la mujer cuando se habla de la historia del imperio español, ¿no? Entonces hemos hecho un esfuerzo porque al final ahí están. Otra cosa es que no se suele hablar de ellas, pero están ahí. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por poner bastantes mujeres. Entonces, al final, esto es un equipo, no lo decido yo, y entonces hemos ido cada uno planteando, tratando de ir seleccionando, y hemos llegado a esta primera selección.
insisto, habrá gente que diga, uy, ¿por qué no está fulanito, menganito? Bueno, pues irán saliendo, ¿no? Poco a poco. Perfecto, perfecto. Pues la verdad que es muy interesante. Entonces, ya por un lado tenemos una primera temporada de 60 personajes, creo que has dicho, entre los Sí, cuales sí, la tendencia, aunque bueno, igual luego pues eso ya lo vais según evolucione, pero la tendencia sería sacar un rey por cada temporada, ¿no? Más o menos. sí, Y ya tenemos que también existe una clasificación, ¿no? Y que en un futuro probablemente se desarrolle un juego. La intención es desarrollar un juego con estas cartas. Es decir, no solo es un exacto. coleccionable para tenerlo guardado en la estantería, ¿no? Sino que también servirá, supongo que a modo de juego de rol o, bueno, los juegos de Claro. cartas. Sí, Cuéntanos un eso poco. es un proyecto a futuro y claro, primero tenemos que tener una base de coleccionistas, ¿no? Entonces, creemos que una vez que exista esa base y además saquemos un juego, pues entonces incorporaremos a mucha gente del sector de juegos que se irán incorporando también a coleccionarlo, porque también vamos a usar el hecho de que las piezas son metálicas para que los elementos que tenemos en el juego, pues eso también sea un valor añadido, o sea, que puedas jugar pues con imanes, con cosas. Entonces, bueno, en fin, está todavía en proyecto, está todavía en la cocina, estamos trabajando con ello, pero creemos que también será un añadido importante, ¿no? A la colección. Sí, sí, pues ya te digo, o sea, muy interesante y nos dejas ahí con la incertidumbre de cómo será ese Sí. juego, ¿no? Podrías, Otra pues, cosa, perdona, dime, perdona, sí, Diego, sí, otra sí. cosa que quería comentar, porque cuando decías tú, bueno, sí, qué visión nueva estáis dando, bueno, hemos comentado muchas, pero hay una que no he comentado porque realmente todavía no aparece en la primera temporada, sí empezará a aparecer ya en la segunda temporada, es algo que a lo mejor a alguna gente le va a sorprender, por eso digo que es una visión nueva. Vamos a sacar a personajes de la independencia o de la secesión de los territorios en América. Ten en cuenta que estos personajes, hasta el momento que optaron por luchar en contra del imperio, en contra de España, muchos de ellos eran héroes de nuestra historia. O sea, hay casos como el de San Martín, que fue héroe de la independencia en España, ¿no? O sea, de la lucha contra los franceses, ¿no? Contra los franceses, sí. Entonces, en estos personajes, para nosotros son españoles. O sea, los podemos ahora empezar a calificar de buenos o de malos españoles que lucharon contra nosotros, pero son españoles. O sea, al final, se ha dicho muchas veces, y yo soy un firme creyente en ello, la conquista de América la hicieron los indios, porque eran los que realmente nos ayudaban, ¿no? O sea, 200 o 300 españoles no podían conquistar un territorio de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, nosotros nos íbamos asociando con unos, con otros, y así es como se iba avanzando, como se ha construido, por cierto, siempre, ¿no? Lo hicieron los romanos, lo hicieron los griegos, o sea, siempre tratabas de unirte a unos para luchar contra otros y tal. Bueno, pues eso fue un poco cómo se fue construyendo todo el territorio en América y en Filipinas y demás. Pero, sin embargo, los movimientos independentistas sí fueron claramente hechos por españoles o descendientes de españoles, ¿no? Entonces, claro, hablar de Simón Bolívar, o sea, Simón Bolívar no creció de repente como si fuera una seta, ¿no? De la nada, en mitad de una jungla y tal. No, Simón Bolívar era un descendiente de españoles, San Martín, en fin, todos en general, los próceres de la independencia de los países hispanoamericanos eran españoles, ¿no? Otra cosa es que fueran españoles luchando contra España. Pero bueno, eso lo conocemos muy bien, lo hemos tenido nosotros en España, gente que nace en nuestro país y lucha por dividir este país y por separarse. O sea, que eso es parte, para bien o para mal, de lo que es ser español. Y es pues estar todo el rato autodestruyéndonos, ¿no? Entonces esos personajes también van a estar, o sea, son parte del imperio. O sea, ya los que vinieron después, pues no, ya no tendría sentido, pero es que esos estaban a caballo entre haberle jurado lealtad al rey un día y al día siguiente decir, pues mira, pues creo que mejor nos independizamos. Entonces dices, bueno, pues entonces esa gente ya no son parte del imperio. Bueno, sí lo son, sí lo eran, ¿no? Bueno, claro, ahora ya lo que me queda por preguntarte es cómo se puede adquirir esta colección, porque a mí ya me has puesto los dientes largos. Pues mira, nosotros para cuidar al máximo todos los detalles de calidad, o sea, somos muy rigurosos porque queremos que esta colección vaya ganando en valor y el punto de partida es que la gente reciba
las piezas en excelentes condiciones. Entonces, nosotros hacemos un control de calidad, aparte de todos los controles de calidad que tienen en el proceso. Nosotros, antes de enviar cada colección, lo controlamos nosotros mismos, lo supervisamos directamente nosotros mismos. Entonces, para conseguir eso, toda la comercialización del producto se hace a través de nuestra página web, que es Cromo, recuerda, con Q, cromoimperium.com, ¿vale? Entonces, ahí hay dos maneras de adquirir la colección. Una, se puede adquirir la colección al completo, o sea, las 60 piezas. La gente recibe también el álbum, en el caso que compran la colección al completo, reciben el álbum de regalo y entonces hemos desarrollado un álbum específico para la colección, como pueden ver ahora, que se ven solamente 4 cromos por cada hoja y se pueden ver sin tener que estar manipulando el cromo y demás y sacándolo, se pueden ver los QRs para poder acceder a las historias, ¿no? Entonces, se puede comprar así, con la colección al completo, o se puede ir comprando por lo que denominamos conjuntos. O sea, puedes comprar, hay un conjunto de inicio donde compras el álbum y los primeros 4 cromos y a partir de ahí vas comprando conjuntos de 4 en 4, hasta 15 entregas, 15 conjuntos distintos. Puedes comprar más de un conjunto, entonces te beneficias porque hay unos descuentos en el envío, o los puedes ir comprando de uno en uno mensualmente o como quieras, ¿no? Nosotros normalmente lo que hacemos es, cuando alguien nos compra el conjunto de inicio, reservamos el resto de los conjuntos que serían de esa colección para que la persona, en la medida que va comprándolos, pues tenga esa disponibilidad, para que no se agote, no se quede sin ninguno. Ten en cuenta que son solo 2.492 colecciones. En el momento que se acaben, se acabaron, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, pues para que la gente no diga, oye, pues a lo mejor compro el conjunto de inicio y resulta que a los 2 meses ya no hay más. Bueno, pues nosotros aquí apartamos el resto para que si ellos siguen comprando, lo siguen teniendo. Claro, si pasan 3 meses y nadie ha vuelto a comprar, o sea, no ha vuelto a comprar esa persona, pues entonces sí, esos cromos pasarían a estar disponibles para el resto de los clientes, ¿no? Bueno, Fernando, y ya para ir acabando, no sé, personajes que nos puedas hablar de esta colección que sean especialmente interesantes o que puedan de alguna manera generarnos ese gusanillo por la colección. Bueno, pues mira, a ver, yo no soy historiador, los historiadores son los que más datos te podrían dar de los personajes, pero bueno, sí, como aficionado, pues mira, te puedo decir por un lado Domingo Badía. Domingo Badía fue un personaje muy curioso del siglo XIX, estamos hablando, que 100 años antes, por ejemplo, que Lawrence de Arabia, que todos hemos visto películas y hemos oído hablar de él y demás, pues 100 años antes él se introdujo en todo el mundo musulmán, era espía para España, viajó, estuvo metido en los distintos reinos de la zona, con los distintos jeques. Fue, creemos que, si no el primero, de los 2, 3 primeros que estuvo dentro de la Meca sin ser reconocido, sin ser descubierto, y pudo visitarla y tal, e informaba detalladamente de todos sus movimientos, de toda la zona al gobierno español. Después vuelve a España durante la época de la invasión napoleónica, se hace afrancesado. Cuando finalmente viene Fernando VII, tiene que huir con las tropas francesas a Francia, escribe libros, vuelve al mundo árabe, allí lo envenena un espía inglés. O sea, es un personaje que podríamos escribir series, o sea, no habría que inventar mucho, o sea, simplemente describiendo su vida daría para muchísimo, ¿no? Y bueno, pues es uno de estos que pues prácticamente nadie lo conoce, ¿no? Y después hay otro que también muy curioso, por ejemplo, que es Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez yo lo conocí, yo español, lo conocí, tuve una etapa viviendo en Estados Unidos, lo conocí en un aula, en un colegio en Estados Unidos, porque es un héroe para los norteamericanos. Él ayudó a la independencia de los americanos, de los ingleses, y se le considera un héroe, se le considera una figura clave para ellos poder conseguir su independencia. Y sin embargo, en España, pues quitando a algunos en su ciudad natal, pues prácticamente no lo conoce nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, son personajes
que de alguna manera fueron muy especiales y algunos inclusive son muy importantes, pero fuera del conocimiento de los españoles en general, ¿no? Pues Fernando, me ha parecido una iniciativa tremendamente interesante. Ya me lo pareció cuando me lo propusisteis a través de un mail. Por eso me interesaba que vinieseis aquí a contarlo. Por eso, bueno, por todas las iniciativas que se están haciendo, porque me parece que la hispanidad y el interés por la historia de España es un sentimiento que está creciendo mucho en los últimos años y creo que aún tiene mucho por crecer. Entonces, este tipo de iniciativas a mí me interesan muchísimo. Trato siempre de darlas a conocer en la medida de lo posible y me parece que el trabajo que estáis haciendo es formidable. Me parece que os ha quedado una colección muy interesante y de verdad, Fernando, os deseo el mejor de los éxitos porque vamos, o sea, a mí me han entrado ganas de saber más de estas cosas. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Y nada, esperamos que proyectos como este, pues de alguna manera sirvan para mantener vigente todo lo que fue esa etapa, una etapa muy importante, que por un lado podemos ver como una perspectiva de pasado, de historia solamente, que fue lo que sucedió durante esa etapa, pero al final lo que sucedió en esa etapa ha tenido mucho que ver con lo que somos ahora. Al final, todo lo que es la hispanidad, ¿no? De ambos lados del Atlántico, toda esa etapa del Imperio Español nos marcó, nos hizo, nos forjó tal y como somos, pero por otra parte, de lo que seremos. O sea, España está cambiando mucho. Yo, por ejemplo, mi familia emigró a Venezuela en los años 70 y aquí no había, en España no había venezolanos, prácticamente todos los venezolanos vivían felizmente en su país y no se le ocurría a ninguno venir hasta acá. Hoy día tenemos 400.000 venezolanos viviendo en España, ¿no? Ujú. Y pasa lo mismo con colombianos, con chilenos, con argentinos, con ecuatorianos. Entonces, se está creando esa hispanidad real, esa fusión nuevamente de distintos pueblos y culturas, se está creando aquí a la vuelta de la esquina, o sea, en nuestras calles, ¿no? Tal cual hablamos. Entonces, cuando se habla del Imperio Español, no va a ser algo tan lejano. Quizás estamos hablando, en algunos casos, más de futuro que de pasado, ¿no? Así que Ujú. bueno, espero que la gente se acerque a esta colección, se metan en nuestra página web, cromaimperium.com, vean de qué va y les animo a que compren la colección y la disfruten. Perfecto. A los que nos estáis viendo, bueno, agradeceros que hayáis estado en esta entrevista. Os dejamos el enlace, por supuesto, en la descripción, por si queréis ver la web y por si os interesa, por si queréis mirar precios, vamos, lo que pueda ser. Y nada más, chicos, ya sabéis que si queréis contraargumentar algo o dar alguna opinión al respecto, pues siempre son bienvenidas y os leo en los comentarios. Así que venga, recoge y dale a me gusta, que nos vamos. Las crónicas de Pax Hispánica.